Micaela Gómez está en vivo con nosotros en un lugar espectacular. Hola, Mica, ¿cómo te va? Hola chicos, hola Canal 26, ¿cómo están? Buenos días acá, buenas noches allá. ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Qué hora es para vos? 7:30 de la mañana en Rumanía y aquí, bueno, decimos buenos días, bună dimineața. Así que les digo acá a ustedes, a todos ustedes en Argentina, bună dimineața. Me encantó. Oíme, ¿vos te levantás temprano a esta hora o hoy te levantaste por nosotros? No, hoy me levanté por ustedes, chicos. Quiero que sepan que los quiero. Te queremos nosotros también a vos. Pero pará, ¿dónde estás? Bueno, estoy en un castillo, uno de los más bonitos de Rumanía. La ciudad se llama Sinaia, Héctor, y es el segundo punto más importante desde el punto de vista turístico de este país. Y bueno, nada, les voy a recorrer un poquito. Estoy en otra parte, sí, ahí les voy a mostrar un poquito, porque el castillo principal abre a las 9 y no me dejaron entrar a los jardines. Les pedí, por favor, para Canal 26, pero me dijeron, no se puede a las 9. Así que les doy un paseo por lo que sí se puede. Bueno, buenísimo, olvídate. Oíme, ¿y qué temperatura tenés? Bueno, acá está un poco fresco, Héctor, porque son más o menos 16 grados, teniendo en cuenta que son las 7:30 de la mañana y estamos en un lugar de montaña. O sea, estoy rodeada, como les pueden ver, hay mucho verde por todos lados, porque estoy rodeada de montañas. Estoy en el corazón de los Cárpatos rumanos, podemos decir. Qué bueno. Y vos que la tenés clara porque hace mucho vivís en Rumanía. No me acuerdo cuántos años hace que estás allá. A ver, como turista vine en el 2019 y después, bueno, fui y vine. Hace más o menos 3 años, quizás un poco más si cuento desde antes, ¿viste? Pero como fui y vine, no sé desde cuándo contar, pero sí, ya estoy hace rato en este país, ya estoy súper familiarizada con todo, con lo turístico y con la sociedad también. No sé si te lo pregunté alguna vez, pero mientras paseamos te quiero preguntar, porque pareciera, o por lo menos desde el prejuicio, que nuestras culturas, la rumana y la argentina, no tienen nada que ver, y que es debe ser re difícil socializar, no solamente por la diferencia idiomática, sino por las costumbres, la manera de ser de los rumanos. Contame vos, ¿en qué cosas somos parecidos, si encontraste algún punto en común, en qué somos parecidos los rumanos y los argentinos? Mira, inicialmente parece que no somos parecidos en nada. Cuando uno viene es un shock cultural muy grande porque decís, es todo diferente, hasta que te hablen en otra lengua es bastante choqueante. Pero te digo que la verdad, cuando uno va entrando y conociendo, yo creo que ya se disuelve esas diferencias y son bastante similares, por ejemplo, en lo que son charlatanes, son conversadores como nosotros, son súper curiosos, te preguntan absolutamente todo, y también son familiares, son del buen comer, o sea que a principio podemos decir que hay mucho shock cultural, pero yo creo que después esas diferencias, con el correr del tiempo te das cuenta que esas diferencias se van y son más bien similitudes, y bueno, hay muchas similitudes. Bueno, con mi esposo siempre lo digo, pero los rumanos son charlatanes, son curiosos, eso al igual que nosotros los argentinos. Vos estás casada con un rumano. Sí, yo me casé con un rumano que conocí en un crucero en Brasil. Así que es una historia de amor bastante interesante. El motivo de por qué vivo en Rumanía, para quienes no saben, es por amor. Me vine por amor y bueno, ya estoy acá instalada ya hace años y bueno, no hace falta decir mucho más porque una pareja binacional es súper compleja, Héctor. Es como imagino. Un día festejamos el 25 de mayo y al otro día festejamos una fiesta de aquí nacional. Entonces estamos todo el tiempo con esas diferencias culturales, pero que también las unimos, ¿no? Porque yo a veces le digo a mi esposo, yo a veces me siento más rumana que vos y él se siente más argentino que yo a veces, porque sabe absolutamente todo de la Argentina. Entonces es un poco así. Y aprovecho esto que me decís, porque incluso estoy en una ciudad ahora que se llama Sinaia y que en esta ciudad un explorador rumano se fue a la Argentina a finales del siglo XIX y como esta ciudad aquí en Rumanía hay un lugar que se llama en Argentina, en el pico de una montaña en Tierra del Fuego. Y así es como que cuando uno está acá empieza a ver un montón de similitudes o cosas de hermandad entre estos dos países que inicialmente no sabía que existía y no tenía ni idea. ¿Sabés qué te quería preguntar? Me imaginaba una reunión familiar, por ejemplo, o sea, con tus suegros o familiares rumanos de tu pareja. ¿Cómo es, por ejemplo, un encuentro, no sé, de algún evento tipo cumpleaños o no sé si se juntan los domingos? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Son gritones? ¿Son más tranquilos? ¿Comen mucho? ¿Comen poco? ¿Cómo es ese encuentro más multitudinario familiar, digamos? Mirá,
son gritones, o sea, no todos, pero yo creo que sí, ¿viste esa mesa familiar, Héctor, cuando vos hablas con el final de la mesa, Sí. pero entre ellos hablan, hay otra conversación y hay conversaciones paralelas y Me no se entiende nada? remolesta Bueno, eso, me remolesta cuando estoy hablando con alguien y me abren otra conversación en el medio. Es como, pará, me callo, yo no cuento nada más. Ya está, pará, escuchémoslo a ellos que están hablando, claro. claro, así es. Pero sí, no, la verdad que en eso se súper parecen. Y como te digo, somos parecidos en ese aspecto. Y bueno, lo familiar, el buen comer, eso es A está eso intacto en iba. las dos culturas, Te tanto tiro- la rumana como la argentina. Te tiro un ejemplo más gastronómico y te preguntan si lo van a ir, Ramiro, y seguimos paseando con vos. Pero con la comida, que la comida siempre es un hecho que une de amor y todo eso, que ya sabemos. Pero, por ejemplo, dame un ejemplo de algún plato rumano que hayan preparado la familia de tu pareja y que vos comiste y dijiste, che, esto es espectacular, y viceversa, de algún plato típico argentino que vos hayas preparado allá y que ellos cuando lo probaron dijeron, che, esto es riquísimo. A ver, mira, te soy súper sincera. Acá come mucho polenta y se llama mamaliga. Mamaliga. Y yo cuando era chiquita en Argentina odiaba la polenta. Mi mamá me la daba de comer a las fuerzas y la verdad es que no me gustaba ni un poco, ni un poco. Y bueno, la verdad que cuando llegué acá, no sé si es diferente, tiene otro sabor, no sé cómo explicarlo. Entonces me resultó que me encantó la polenta, cómo está preparada acá, y en Argentina no comía ni pensaba nada de eso. ¿Pero lo preparan Y distinto? la viceversa, ¿cómo? ¿Lo preparan distinto? Mica, ¿cómo estás? Rama te saluda, buen día. Hola, Rama, ¿cómo estás? Bien, bien, yo te Sí, quería preguntar... o sea- Sí, eso. No es que la preparan distinto, es que tiene algo distinto, o sea, el gusto es distinto. Obviamente el paquete es el mismo y no sé, como que te puedo decir que lo preparan más a lo tradicional. Acá es todo como muy tradicional, como con mucho tiempo de cocción. No sé explicarlo, pero tiene otro gusto. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención. Claro, Y polenta. a la inversa de lo que es mi esposo, bueno, la carne, ¿no? Él acá se come carne de cerdo, no tanto carne de vaca. Y bueno, él cuando vaya a la carne de vaca es lo que más ama, no hay duda. Mica, ¿cómo estás? Con respecto a la vida cultural, la parte cultural, ¿qué pasa con la vida artística? ¿Hay obras de teatro? ¿Hay shows? ¿Se consume? ¿Son de tener ese tipo de salidas o no? Sí, o sea, particularmente lo que es mi esposo y la familia de mi esposo no son tan del arte, en ese sentido no es algo que consuman mucho, pero sí, acá hay muchas artes en la ciudad, hay muchas ciudades que, como te digo, son medievales y son ciudades también turísticas, muchas veces lo que hacen es algún tipo de arte en la calle, arte callejero, festivales, música tradicional. Eso más que nada para lo que es gratuito, ¿no? La organización de un ayuntamiento, de una municipalidad. Ahora lo que es teatro y todo eso, sí, también hay mucha cultura, por decirlo así. Es un país muy rico en cultura, en tradiciones, en bailes, pero particularmente la familia de mi esposo no es tanto de eso, pero sí que lo hay, por supuesto que lo hay. Bueno, o sea, si querés ir a ver una comedia o un drama o un musical, tenés para ir. Seguro algo con Drácula. Sí. Drácula, ¿o no? No, sabés que de eso no hay, de eso no hay. Hay otras cosas, pero de eso no, eso nos llama la atención a nosotros. Pero para ellos, como siempre lo digo, Vlad Tepes, que es obviamente quien se inspiró en el personaje de Drácula, ¿no? Lo que es la novela de Bram Stoker se inspiró en este personaje. Para ellos es un héroe nacional, es una persona que ha conquistado territorios, por eso, es una persona que tiene que ver con lo geográfico de Rumanía y con la lucha por lo que hoy es la identidad de todo lo que es el pueblo rumano, pero no tanto desde el punto de vista teatral, nada. Pero escucha, pero la figura de Drácula, del conde Drácula, ¿no es como el Martín Fierro para los rumanos? ¿No es como, Claro. no lo tienen ahí como el denominador común? No sé si compararlo con Martín Fierro, pero sí que es importante, sí. O sea, hay muchas calles que se llaman Blas Yepes, por ejemplo, muchos lugares. No, te voy a poner un ejemplo práctico y medio gracioso. Vos vas caminando por una calle, no sé, estoy inventando, vos decime si esto es verdad o mentira. Vas caminando por una calle de Rumanía, y en un puesto que vende pines para los sacos, es Draculita. Claro. Hay muchos Drácula, ¿o no? Sí, no es tan así. Acá no le dan mucha importancia a eso, es más que nada una figura nacional, un historiador,
pero no tanto. Incluso, a ver, sí saben que con eso hacen turismo, Claro. eso sí se sabe, y casualmente es por eso que el Castillo de Drácula hoy es uno de los puntos turísticos más importantes de todo el país, porque obviamente es conocido este país en parte por eso. Sin embargo, tanto en el Castillo de Drácula, que se llama Castillo de Bran, y en otras ciudades, como por ejemplo Siquillo-Ara, que es una ciudad donde nació Vlad Tepes, que sería el personaje de Drácula, Claro. ahí sí hay muchos lugares y venden como cosas de dientes, de sangre. Claro. Esas cosas sí, en esos lugares turísticos los encontrás. Pero, por ejemplo, vas caminando por un pueblo de Rumanía común y corriente y normal y no, para nada. Y Mica, no sé si estuviste al tanto de la Eurocopa que pasó hace ya casi que un mes. Rumania tuvo una buena participación porque ganaron 3-0 el primer partido, después perdieron, empataron, clasificaron a los octavos de final por diferencia de gol y se veía en los estadios mucho, pero mucho acompañamiento. De hecho, toda la tribuna amarilla. Digo, ¿se siguió con cierta fervorosidad la Euro? Vos sabés que yo me fui a hinchar a Rumanía a la Euro porque, claro, mi esposo es fanático del fútbol y me llevó mirá hasta qué bien. Frankfurt en el segundo partido y fue una pasión por el fútbol que tienen que yo no me la esperaba. Mirá que los argentinos somos muy apasionados por el Claro. fútbol, pero me sorprendió para bien la pasión, la hinchada rumana, los cantos, había una energía muy, muy, muy linda y sí, fue una marea amarilla, ¿no? Claro, Porque eso, yo te iba a obviamente preguntar la eso. camiseta- Todos amarillos. Sí, todos amarillos y había un montón de gente, bueno, muchos rumanos también viven fuera del país y bueno, se acercaron, algunos ya viven allá en Alemania y bueno, y si no también desde Rumanía salían los autos en caravana y fue un hecho súper, súper bonito ir a la Eurocopa porque ellos no tenían esa alegría futbolística hace mucho tiempo y la verdad que se reavivó otra vez todo lo del fútbol, ahora vemos los niños con camiseta de Rumanía, también con la de Messi, también con la de Ronaldo, pero es como que todo lo que es la pasión del fútbol se reavivó muchísimo y bueno, obviamente es algo como que culturalmente se levantó el país y estuvo muy bonito la experiencia de la Euro. Che, Mica, como siempre es un gusto hablar con vos, lo que nos contás, lo que nos mostrás. Te siguen en @unaargentina en Rumania. Una Argentina en Rumania. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien? Bueno, no, le mando a toda la Argentina, si hay algún rumano que vive en Argentina también le mando un saludo y gracias por estar del otro lado, ya saben, si quieren saber sobre la vida en Rumania me siguen y Héctor, este es el lugar que tuvo la primera iluminación eléctrica, este castillo central eléctrica de toda Europa, así que hoy los traje a Canal 26 a un lugar súper especial, ascensores, energía eléctrica y hasta un sistema de aspirador propio, tiene todo este lugar en donde estoy hoy, pionero para Europa en el siglo XIX. Sos una genia, Micaela. Te mandamos un beso. Nos vemos pronto. Chao chicos. Micaela Gómez en vivo en Rumanía, con nosotros en Trasnoche 26.